Buenas noches, hermanos, bendiciones. El Señor nos permite hoy, una vez más, reunirnos para escuchar de su voz, de su palabra, para estar atentos a lo que Él nos está hablando, a lo que Él nos está invitando a hacer, a la convocatoria que Él nos está dando. Más de una vez hemos escuchado de tiempo en tiempo que el Señor nos hace invitaciones y en este tiempo en particular podemos darnos cuenta de la importancia de es contigo, es conmigo, es con nosotros. Nos está llamando a enlistarnos, nos está llamando a estar atentos, a ser entendidos en los tiempos, a ser pueblo de Él estratégico para cumplir con su misión. Y dándole gracias al Señor por la presencia suya, de su familia, por la presencia primeramente del Espíritu Santo, y porque podemos estar aquí compartiendo la palabra, decimos, Padre Celestial, sé tú hablándonos, sé tú, Señor, agudizando nuestro oído. Queremos, Señor, tener abiertos los sentidos, el corazón, el espíritu, la mente, para recibir la palabra que hoy tú tienes para nosotros. Ciertamente ha habido oposición, mas mayor eres tú en nosotros que lo que pueda haber en este mundo. Así que sacamos este tiempo de bendición, de victoria, donde tú nos hablarás, donde tú nos instruirás, donde entenderemos lo que tú nos estás diciendo. Honra, gloria y poder sean a ti, Padre Celestial. Gracias por tu Espíritu Santo y gracias, Señor, por hablarnos a cada uno de nosotros. Ponemos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les voy a invitar a que busquemos Primera de Pedro 4. De ahí vamos a partir con la enseñanza del día de hoy. Les recuerdo que estamos abordando el tema de los dones espirituales y este capítulo 8 hoy es la tercera oportunidad en la cual vamos a trabajarlo. El objetivo de esta enseñanza es resaltar la diversidad de dones espirituales que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han dado a la iglesia, animar y activar a los creyentes que han nacido de nuevo en el derecho divino de ejercitar los dones espirituales como un tema de ministerio práctico. O sea, no solo conocimiento, es ponerlo en práctica. Así que, tomando en cuenta esta enseñanza en la cual estamos hablando de los dones espirituales, vamos a leer en Primera de Pedro 4, los primeros 10 versículos, y vamos a analizar un poco sobre el tema de sirviendo a Dios en estos días. Siempre le solicitamos al Señor cuál es la palabra que Él desea que compartamos y he sido movida por el Espíritu para que sea esto lo que estemos analizando, estemos meditando, pongamos en práctica. Leo para ustedes. La palabra nos está diciendo, buenos administradores de la gracia de Dios. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas si el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Qué palabra
más profunda, más intensa y más reveladora que nos está exponiendo aquí el apóstol. Y dentro de ello quiero rescatar 4 ideas importantes al hablar sobre este tema de cómo servir al Señor, de cómo ser nosotros buenos administradores. El Señor está pidiendo que cada uno de nosotros comprenda que hemos de aceptar un compromiso, el compromiso de vivir como hijos de Dios, un compromiso que tal vez puede conllevar sufrimiento, puede tener persecución, podemos ser vistos de manera diferente y quizás hasta no aceptados por no ir con la tendencia de este mundo, con los razonamientos que está teniendo la gente en general. Mas, sin embargo, hemos cada uno de nosotros de sentarnos y meditar ante el Espíritu Santo de Dios, hablar con el Padre y examinarnos y decir, ¿realmente tengo un compromiso con Dios? ¿Realmente estoy identificado con tomar mi propia cruz, con negarme a mí mismo? Es necesario que cada uno de nosotros revise, porque Dios nos da la capacidad para soportar las tribulaciones. Mas, sin embargo, es un asunto de actitud si usted y yo estamos dispuestos a pagar ese precio. Vamos a ver la palabra en Mateo 16:24. Y nos dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tómela su cruz y sígame. Como lo hemos hablado en reiteradas oportunidades, cada uno de nosotros tiene una cruz diseñada. No podemos estarnos comparando con los demás, sino que la presentación de la salvación y la invitación de Jesucristo a seguirlo es personal, es cada cual con Dios, cada quien con Dios. No es en función de lo que yo decida, va a verse o tomarse decisiones para un tercero, sino que Jesús está diciendo, ¿quieres venir en pos de mí? ¿Quieres comprometerte? Entonces toma tu propia cruz y sígueme y no mires para atrás. Y esto es muy importante porque nosotros tenemos que tener esa actitud de decir voy a vivir conforme a la voluntad de Dios. No voy a vivir con temor o bajo temor o porque darle bien a una tercera persona o por lo que dirán los demás, sino que debo de tener claro que he de rendirle cuentas a Dios de mi actitud. Él ha venido a salvarme y me ha presentado un plan de salvación. Y luego me ha hecho un ofrecimiento. ¿Quieres comprometerte conmigo? Entonces debes vivir conforme a mi voluntad. Así nos dice el Señor. Y vivir bajo la voluntad del Señor es que nosotros estemos entendidos que no es lo que nosotros queramos hacer, sino que es lo que Él decida que será de nuestra vida. Cada uno puede tomar decisiones de lo que le apetece. Mas, sin embargo, como el apóstol Pablo decía, y lo hemos referido, acotado más de una vez, ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Muchas veces dejamos de hacer cosas por el que dirán de los demás, porque no estamos completamente convencidos de que Dios nos está llamando a una vida diferente, a dejar cosas atrás en el pasado, costumbres que aunque sean familiares, no están acorde a la voluntad de Dios, hábitos, líneas de pensamiento que en nuestra propia prudencia estamos creyendo es lo correcto. Mas, sin embargo, cuando venimos a la cruz, cuando venimos ante el Señor, cuando venimos a postrarnos a sus pies y le decimos, te entrego todo lo que soy, toma mi voluntad, viene el Espíritu Santo y nos muestra que esas cosas no están conforme a su voluntad y está diciendo, ya deja eso, deja de vivir practicando el pecado, deja de vivir de apariencias, deja de vivir cargando un estigma de vida, el cual no es el que Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han creado en ti, han soplado en ti vida. Los que somos hijos de Dios,
hemos de mostrar una actitud realmente como creyente en Cristo, que el poder del pecado se ha terminado sobre nosotros. ¿Por qué? Porque estamos conectando con Jesucristo, quien padeció en carne todas las cosas. Y por lo tanto, Él fue a la cruz y salió más que victorioso. Y así nos ha hecho a nosotros también victoriosos. No hemos de pensar que lo que resta de nuestras vidas en esta tierra debemos de hacer lo que nosotros tengamos en apetencia, sino que hemos de entender que el decir no al impulso pecaminoso será la respuesta de decir no viviré más para el pecado, no viviré más acorde a las tendencias de los demás. Voy a vivir por Dios y para Dios y voy a estar seguro en Él porque Él me va a responder y me va a decir cómo debo vivir en este tiempo. Hay personas que esconden sus acciones, que esconden sus ideas, que esconden su forma de ser, pero cuando creen que nadie los ve, porque siempre estará Dios, siempre está Dios, actúan de otra manera, son ambiguos, son gente fluctuante, son gente muy voluble. ¿Por qué? Porque piensan una cosa, la mantienen por un tiempo y luego la dejan y piensan otra. ¿Cómo daremos testimonio? ¿Somos cartas abiertas leídas por todos? No podemos vivir conforme al pecado, no podemos vivir en ambigüedad. El Señor está diciendo, quiero que me sirvan de una manera como yo les estoy pidiendo. Aunque esto implica sufrimiento, aunque esto implique negarse a sí mismo y tomar la cruz, aunque esto signifique que tienes que sacrificar algo, es necesario hacerlo para vivir conforme a la voluntad de Dios, porque no vivirás más, no viviremos más conforme al pecado, viviremos acorde a la voluntad del Padre Eterno. Y en estos días también el Señor nos dice, han de vivir con una actitud de sabiduría. Y era lo que veníamos diciendo. Hemos de dejar de ser de doble ánimo. Por eso la lectura que estábamos haciendo del verso 3 al 6, donde dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio en los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Baste ya el tiempo. O sea, Pedro está diciéndonos, ya es suficiente de lo que se ha vivido en este mundo. Ahora somos llamados a vivir como hijos de Dios. Y esto es una gran invitación que Dios nos hace. Mas, sin embargo, hay gente que tiene pérdida de tiempo porque lleva una vida muy poco asertiva. ¿Por qué? Porque es gente de doble ánimo, gente que no no disfruta lo que es vivir en Cristo por estar anhelando las cosas del pasado, las cosas en las cuales hacían con su propia voluntad lo que tenían en apetencia, por querer estar experimentando lo que ofrece el mundo. Mas, sin embargo, el Señor nos está diciendo, el compromiso conmigo los va a llevar a una vida eterna. Por eso, amados, hemos de dejar el libertinaje, esa forma de pecado que marca la vida de las personas, que puede evocar la pasada manera de vivir de los creyentes, cosas que hicieron que se cayeran en exabruptos, en excesos de maldad, de violencia, de falta de autorresistencia. ¿Por qué? Porque en todas las propuestas de las cosas se cedió, se dijo sí a lo malo. No podemos ver como normal que nosotros, siendo hijos de Dios,
estemos anhelando las cosas del mundo, estemos anhelando las cosas que hay, teniéndolas como más importantes que la presencia de Dios. Hay personas que creen en Cristo o lo han escuchado la palabra y aún así se creen que tienen la capacidad de manipular las situaciones, que pueden exponerse a todo tipo de cosas y que esto no los va a perjudicar. Mas, sin embargo, amados, he escuchado testimonios y he tenido gente muy cercana que se ha dado esos placeres, esas licencias, las cuales les han llevado en detrimento a un deterioro completo de sí mismos, de la relación con Dios y con sus familiares. Por eso no puede ser que nosotros pasemos nuestra vida desperdiciándola en esas cosas y por tener falta de autorresistencia o como lo diríamos, falta de dominio propio. ¿Cuántas veces hemos cedido por una amistad? ¿Cuántas veces hemos cedido por un compromiso social? Pero, y ante eso que cedemos, ¿cómo creemos que está Dios? ¿Cómo crees que se comporta el Espíritu Santo? Ya hemos leído previamente que Dios está preparado para juzgar al mundo y a todas estas personas que insisten en vivir en ese desperdicio de oportunidad de la vida eterna. Nosotros no podemos caer en esas prácticas, en esas tendencias. Hemos de estar conscientes que el Espíritu Santo nos habla y nos dice, vivan para mí, vivan según mi espíritu, vivan para Dios. ¿Por qué? Porque ahí van a tener libertad. Hay hijos de Dios que viven como esclavos. ¿Por qué? Porque han decidido mantener sus formas de ser, sus formas de vivir, sus líneas de pensamiento, sus paradigmas, poniéndolas por encima de las de Dios. Y el Señor está diciendo, quiero que me sirvan en estos días. ¿Cómo? Teniendo actitud realmente de compromiso. ¿Cómo? Viviendo realmente con sabiduría, dejando el doble ánimo. Hoy sí voy a la iglesia, mañana no voy. Hoy soy creyente, mañana no lo soy. Hoy sí me voy a portar bien, mañana no. Depende de cómo se me apetezca, depende cómo siente el clima, depende de la presión que esté experimentando. No es una opción para nosotros. El Señor nos dice que le servimos si nos mantenemos con compromiso con Él, que le servimos si tenemos una actitud de sabiduría. Y recordemos que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hemos de tenerlo claro para nosotros, para poder predicar con el ejemplo a los más cercanos, a los pequeños, a los débiles en la fe y a todos aquellos que necesitan venir al conocimiento de Cristo. Hemos de vivir con una actitud seria de oración. Tomar en cuenta que no es opcional. Me gusta orar, no me gusta orar. Ay, no tengo nada que orar. El Señor nos está diciendo para que se puedan mantener con compromiso, para que puedan tener la sabiduría de lo alto. Es necesario que entiendan que es priorizando el estar cerca de Dios, el entablar una relación con Él y con el Espíritu Santo. Y también hemos de orar con diligencia. Hemos de estar entendidos que no nos podemos tomar ninguna oración ligeramente, sino que hemos de estar alertas, midiendo nuestra preparación frente a qué? A la situación de la venida de Jesucristo. ¿Estamos preparándonos? ¿Nos está ocupando? ¿Nos está importando? ¿Qué es lo que está ocurriendo con nosotros de acuerdo a cómo va la cadencia del mundo, a lo que va ocurriendo? Nosotros estamos manteniéndonos, somos radicales por nuestro compromiso con Dios o estamos cediendo ante las tendencias, ante las modas, ante todo este engaño que el enemigo ha preparado para que la gente desvirtúe lo que es la santidad, la halle relativista. La gente desvirtúe lo que es cuidar la salvación, puesto que realmente los que son salvos no la perderán. ¿Por qué? Porque en una vida de santidad, una vida de búsqueda de Dios, de estar ejercitándose en los ejercicios de la piedad. Hoy el Espíritu Santo está hablando y dice, ¿quieren servirme? ¿Quieren servir a Dios en estos días? Tengan compromiso conmigo, dice el Espíritu Santo. Vivan una vida con una actitud de sabiduría, tengan madurez,
acepten lo que es una llamada de atención, no se estén doliendo ni enojando, sino que agradezcan y pongan en práctica lo que se les ha dicho, lo que se les ha hablado. Y dentro de esto, esa actitud seria de oración, tomar en cuenta que nuestro alimento principal es estar cerca de Dios Padre y es entonces, estando cerca de Él, inquiriendo en Él como cada uno de nosotros, vamos a alimentarnos, vamos a poder hacer las cosas bien, nos vamos a sustentar, va a venir su Espíritu Santo sobre nosotros y entonces los dones van a estar muy a flor de piel, muy sensibles al Espíritu Santo para cuando Él nos habla, cuando nos direcciona, cuando nos habla. Cuarto punto que deseo abordar, vivir con una actitud de amor. Y esto lo vemos que la palabra lo habla del verso 8 al 10. En los últimos días los cristianos deberán vivir con una actitud de amor. ¿Cómo? Dice la palabra, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y ante todo está diciendo, hemos de tener un ferviente amor. Realmente tenemos amor. El amor cubre multitud de faltas. Nosotros hemos de entender que hemos de extender nuestra mano hacia el necesitado y tener a bien cuando el Señor nos diga ayuda a alguien, no pensarlo. Y muchas veces estamos diciendo, yo no siento nada. ¿Cómo está tu corazón? ¿Has olvidado cuando te han extendido una mano para ayudar? Cuando alguien te ha hospedado, cuando alguien te ha dado cobijo, cuando alguien te ha dado comida, cuando alguien te ha dado techo. En ocasiones el pueblo de Dios ha ido en tendencia a lo que son modas, hay personas que son mucho por lo que son marcas, por vivir de apariencias. Y en ese deseo insaciable de acumular, se les olvida que hay que ayudar, que parte de nuestra labor como cuerpo de Cristo es podernos proyectar a los necesitados. Y si bien la palabra aquí está hablando de hospedar a una persona, está diciendo también tomen en cuenta todo lo que tiene que ver con lo que es hospedar, lo que es la gratitud, lo que es el amor, lo que es el servicio, lo que es, como veíamos en el punto 1, negarnos a nosotros mismos, sacrificarnos. Hay momentos que no lo vamos a querer hacer, mas sin embargo Dios lo va a demandar de nosotros y hacerlo sin murmuraciones. Así se debe de demostrar la hospitalidad. ¿Es usted una persona que es gravosa? ¿Es usted una persona que es malagradecida? ¿Que es una persona imprudente, impulsiva? ¿Les está recibiendo alguien en su casa y usted no está teniendo buena actitud? ¿O usted también recibe a la gente con mala actitud? ¿No tiene ese deseo de coinonía, de compartir? ¿Todo lo critica? ¿Siempre ve el lado incómodo de las cosas? ¿Sabe que así golpea el cuerpo de Cristo? ¿Sabe que así no está sirviendo de nada su trabajo? Si no estamos haciéndolo con amor, si realmente no hay un genuino interés por ser hospitalarios con nuestros hermanos en la fe y cuanto más con el necesitado, con aquel que ocupa de la vida eterna, con aquel que ocupa un pedacito de nosotros en lo que es en la parte almática, en lo que es en la parte económica, en lo que es una ayuda, un apoyo, una compañía. Realmente el hablar en voz baja es esto lo que está refiriéndose el apóstol con respecto a la murmuración. O sea, una persona que está opuesta a la alegría, una persona que no le llama la atención ser generosa con los demás, que no le llama la atención ayudar realmente con ahínco, realmente con transparencia. En estos días estaba hablando con alguien y en la administración le decía, tan humilde es el que da, tiene que ser humilde el que da,
porque considera que lo que está dando sirve para alguien más. Como tan humilde tiene que ser el que recibe, porque está diciendo, sí, sí me pueden dar algo bueno. Si nosotros queremos servir a Dios en estos días, mostrémonos como creyentes con compromiso, con una actitud realmente que se vea que Cristo vive en nosotros. Dejémonos de vanaglorias y dejémonos de malacrianzas y dejémonos de estar también procrastinando, de estar agarre y suelte. Hoy sí creo, mañana no creo. Hoy me gusta, mañana no me gusta. Eso queda para los débiles de la fe. Eso queda para los que son de leche. Ya nosotros hemos caminado un trecho importante. Por eso nos toca comer ya vianda. La invitación, vivamos con actitud de sabiduría. Dejemos el doble ánimo, el libertinaje, los excesos y de desperdiciar los recursos espirituales, económicos, físicos, familiares, bueno, de toda índole que Dios nos ha dado. Tengamos la oración como una de las herramientas más poderosas, pues si bien es cierto, tenemos muchas más, pero todo empieza con una vida de oración. Y que este ejercicio de estas tres actitudes muestre que nosotros realmente somos amorosos, que realmente el amor de Dios está en nosotros, que realmente nos importa nuestros hermanos en la fe y también todos aquellos que están necesitando del conocimiento de Cristo. Sea el amor sin fingimientos, dice la palabra. Definitivamente queremos hacerlo bien para la honra y la gloria de Dios Padre. Amén. Continuamos. El capítulo 8c está hablando de los dones espirituales. Y unido a esto previo que he leído, vamos a continuar con 1 de Pedro 4:10, que es donde estábamos leyendo. Y leo nuevamente, dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrándolo fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. A cada uno de nosotros, hijos de Dios, Él nos ha dado mínimo un don. Hoy usted puede verse frente al espejo. Hoy usted puede decirse en voz alta su nombre y decir, ¿tienes un don? Te invito a que lo hagas, porque Dios nos ha dado beneficios a todos nosotros. La palabra así nos lo está diciendo. Es un don, un regalo. No podíamos pagarlo, es por gracia que lo hemos recibido. Mas, sin embargo, hemos de ser buenos administradores de los dones espirituales. ¿Puede usted recordar los dones que tiene? Si está tomando apunte, le invito para que escriba esos dones que usted sabe que el Señor le ha entregado. Y aprovecho para decir lo que Pablo le hablaba a Timoteo, no descuides el don que Dios te ha dado. No hemos de descuidarlo. No podemos decir, a mí no me ha dado nada el Señor. Todos tenemos por lo menos un don. Y si sabemos de gente, de personas que tienen más de un don, es porque tienen la capacidad, porque Dios se las ha entregado. Y gloria a Dios por eso. Y dentro de lo que es ser buen administrador de los dones, nos encontramos con la palabra griega oikonomos. Oikonomos que se define como la palabra administrador. Esta palabra oikonomos está o viene o se deriva de oikos, que significa casa, y nemo, que significa organizar. Cada uno de nosotros ha de entender que como hijos de Dios, nosotros debemos de activar y funcionar esos dones que el Señor nos ha entregado. Y por lo tanto, hemos de volvernos buenos organizadores de la casa. ¿De cuál casa? De la casa de Dios. ¿Cuál es el templo que tenemos donde habita el Espíritu Santo? No es una estructura física. Somos nosotros, nuestro cuerpo es la casa de Dios, es el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, es la invitación a que nosotros estemos trayendo esta expresión
de que organicemos nuestra casa, seamos buenos administradores, seamos habilidosos. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos disfrutar de toda esa experiencia, de la plenitud de Dios, hemos de trabajar cada capacidad plenamente que Dios nos ha dado y hemos de invertirlas en cosas importantes. No puede ser que las estemos poniendo en tonteras, en cosas superfluas. Estemos aprovechando nuestros recursos de tiempo, de experiencia, de formación espiritual, de formación de habilidades duras o blandas en otras cosas, sino que el Señor quiere que nosotros desbordemos en las calles y en cada lugar, es en esas áreas que son importantes, que van a hacer resaltar a Cristo, que van a impactar a las personas y las personas van a voltear su rostro y van a decir, ¿quién es el que está hablando? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cómo es su actuar? Me está impactando. Esa es la invitación que Dios nos hace. Y por eso la introducción, lo que el Espíritu Santo me ponía a leer en Primera de Pedro 4. La responsabilidad, amados, de administrar requiere que cada uno de nosotros dé la debida atención a los dones o a esas formas de manifestación, multiforme manifestación del Espíritu Santo en nosotros. No puede ser que nos encerremos en decir, no tengo un don. Y si mejor que eso alguien dice, bueno, sí, por lo menos tengo uno, pero nada más me quedo con eso, sé que lo tengo. O los que pueden hacer un listado de muchas hojas, enunciando o enumerando la cantidad de dones que tienen. Bueno, gloria a Dios, quiere decir que los ha puesto a trabajar y por eso tiene más. Mas, sin embargo, dentro de la responsabilidad, dentro del compromiso que Dios nos está hablando, está diciendo que debemos de poner atención a las formas en las que se aplican los dones. Ya hemos hablado anteriormente y lo traigo a colación otra vez, que cada uno de nosotros va a tener un área específica de trabajo. Hay personas que pueden hablar y trabajar para multitudes, mas sin embargo Dios puede designar que tus dones, tus talentos van a ser estratégicos para tu familia, para tu vida, para la empresa donde estás, para los estudiantes que atiendes, para los usuarios que están cerca tuyo, en la playa, en la tierra, en el mar, en la montaña, aún en los aires, los que vuelan. Hemos de entender que debemos de poner atención cómo se activó ese don, qué estaba ocurriendo, cuál era el contexto en el momento que se activó el don y lo percibí. Pude sentir el Espíritu Santo fluyendo en mí en lo que yo estaba haciendo. Si nosotros tenemos compromiso con Dios y nosotros hemos menguado, vamos a dejar de estar pensando que todo es por nosotros y para nosotros y que somos la octava maravilla. Y nos vamos a dar cuenta que en obediencia hemos entregado eso mismo que Él nos dio. Por eso la palabra dice, de lo que nos has dado, Señor, nosotros te damos. Porque Él ha puesto en nosotros el querer como el hacer según su buena voluntad. De eso le hacemos una devolución a Dios y una devolución también a la naturaleza, a los hermanos en la fe, a ese contexto, a ese lugar donde Dios me ha llamado. ¿Qué hice? Estuve orando, estuve buscando el rostro del Señor, estuve conectada con Él. O simplemente Él me ha venido a sorprender y ha hecho que me dé cuenta que tengo un don a pesar de mi frialdad, a pesar de mi tosudez, a pesar de mi dureza, de mi forma de procrastinar. Entendamos que dentro de lo que es administrar, dentro de lo que es organizarnos, organizar nuestra vida, nuestra casa, nuestro hogar, nuestro matrimonio, eh, las congregaciones, los ministerios, todo lo que el Señor ha dado, lleva implícito lo que es la responsabilidad. Y esto, de acuerdo a lo que hemos leído en Primera de Pedro 4, nos está diciendo que es una obligación para que esa
multidimensión de Dios, esa multimanifestación, sea realmente atesorada, sea realmente aprovechada, sea realmente tomada en cuenta y no desperdiciar, como decíamos, no desperdiciar esos recursos que el Señor ha puesto. Tal vez muchas veces nos hemos enfocado más en lo que es emocional o en lo que es físico. Yo le pido que por el corte en la enseñanza usted priorice en sus pensamientos y que el Espíritu Santo se los traiga a flor de piel, o sea, que los tenga muy, muy claro, muy pendiente, lo que es la parte espiritual, cuáles recursos, cuáles son esos dones, qué estamos haciendo con eso que Dios nos ha entregado. Hemos honrado, nos hemos activado. Quizás tengamos que pagar un precio, quizás tengamos que cumplir con algunos requisitos, mas sin embargo sabiendo que tenemos un llamado, que tenemos una labor, una encomienda, algo que cumplir, vamos a ir en pos de Dios, en pos de cumplir su voluntad, cumplir su anhelo. No vamos a esconder los dones, no vamos a esconder los talentos, sino que los vamos a poner a funcionar. El mundo clama, clama, gime. Y la naturaleza gime, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad responder a la medida, a la altura de la demanda de lo que se nos ha entregado a cada uno de nosotros. Y no es un momento entonces en estar pensando en fulano y en sutano y en perencejo, sino es un momento en que el Espíritu Santo está diciéndote, hoy estoy aquí enfrente tuyo, hoy te estoy diciendo, te he entregado dones, te he entregado talentos. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo los estás administrando? Muchas veces hay congregaciones de corte que son bastante como para infundir temor, para no de Dios, sino miedo, susto, tragedia, desconfianza. Y se habla de si usted no está viviendo, si usted no viene al culto, si usted no ofrenda, si usted no se pone una corbata o no se deja de planchar el cabello o qué sé yo, un montón de cosas superfluas. Pero se ha dejado de predicar que sí nos debe importar y tener temor de Dios. ¿Qué estamos haciendo con los dones, con los talentos? ¿Qué estamos haciendo? No hemos de tener temor de decir, ay, si Dios viene y me quedo. No es eso. Es en agradecimiento al llamado por el amor que Él nos ha mostrado, en pasión, en sometimiento a Dios, en obediencia. Señor, yo daré todo por ti. Señor, yo haré lo que tú pidas de mí. Señor, yo cumpliré lo que tú has trazado para mi vida. No quiero, Señor, esconder este talento en tierra y hablar incorrectamente, como dice la parábola de aquel hombre que expresó cosas que no eran, de decir que Dios, que este hombre en la analogía decía, eres un señor que recoges donde no siembras. Eso no es cierto. Está la ley de la siembra y la cosecha. Siempre vamos a saber que si Dios nos entrega algo es porque Él sabe que lo podemos administrar, porque Él sabe que podemos sacar adelante el trabajo, porque podemos cumplir su propósito. En Mateo 25 encontramos esto que les estoy hablando de la parábola de los talentos. Y quiero referirme a lo que acabo de hacer referencia, perdón, que acabo de decir, que se encuentra en el verso 24, pero llegando también el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. O sea, aquí está más que claro. Este siervo negligente, tras que escondió el talento, mintiendo, diciendo algo que no es, porque Jesús hace esta aseveración de la parábola, diciendo,
Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. O sea, siempre va a haber que sembrar para poder recoger. La gente que crea que le va a salir de la chayotera las cosas o le van a caer del cielo, aunque a veces eso da para mucho que pensar, de acuerdo a la palabra está la ley de la siembra y la recompensa. El Señor nos ha entregado dones y talentos y Él quiere que nosotros los pongamos a trabajar y que no nos quedemos escasos, sino que nos extendamos a esa conquista, a eso que Él tiene para nosotros. Y dentro de lo que vemos hablando de la idea de administrar de su gracia, de esa respuesta que tenemos que hacer con responsabilidad, aparece también la palabra griegos polupoikilos, polupoikilos, ajá. Y esa palabra viene conformada de polus, que significa mucho, y poikilos, variado y colorido. ¿Por qué? Porque así es la naturaleza de la multiforme manifestación de la revelación de Dios, de cómo Él nos ha equipado a todo su ejército para liberar esos dones, para cumplir con la misión divina, para tener un acceso ilimitado a muchas facetas y expresiones de Dios en los ministerios. ¿Quiere usted entonces hacer ejercicio de estas dos palabras griegas, de ordenar, organizar la casa, de ser habilidoso en organizarla y también de poder hacer uso de todo ese potencial, de toda esa bendición, de todas esas habilidades, esas capacidades, esos dones, esos talentos en la multiforme manifestación del Espíritu Santo? Es lo que el Señor desea para cada uno de nosotros. Es la invitación una y otra vez. ¿Para qué? Para que Cristo sea glorificado, para que Él sea puesto en alto. Si nosotros no tenemos organizadas nuestras ideas, si nosotros no estamos bajo la influencia del Espíritu Santo, va a estar difícil que trabajemos en la capacidad plena, en esa dimensión, en ese nivel de demanda que se nos hace. Va a ser difícil que nos empleemos en cosas importantes. No estamos hablando de que si se va a ir al infierno, no, estamos hablando hijos del reino. Estamos diciendo qué estamos haciendo por la obra de Cristo. ¿Qué estamos, cómo estamos respondiendo a su llamado? Esa es la pregunta medular que se nos hace hoy. Y vamos a ver que en 1 Corintios 12 se está hablando de los 9 dones del Espíritu. Y ya esto lo hemos revisado, desglosado, desmenuzado, mas sin embargo es necesario estarlo refrescando. No se nos puede estar olvidando lo que en la palabra dice sobre estos dones. ¿Por qué? Porque hay una gran amplitud. Recordemos que hemos estudiado un mismo don se puede manifestar de muchas formas. Venimos diciendo todo este bagaje de polupoikilos, de cómo hay esa abundancia y variedad de la manifestación del Espíritu de Dios. Y es preciso que nosotros, amados, nos animemos a hacer el uso adecuado plenamente, que no quede nada sin abordar, nada sin captar en esta vida. Si tenemos la habilidad, la disposición de poner en funcionamiento los dones espirituales. La clave, amados, para el funcionamiento se encuentra en el propósito y también en la visión. Nosotros como iglesia hemos de abrazar la visión del llamado que se nos hace para cosechar en el campo de Cristo. Es necesario que nosotros asumamos esa pasión que ha sido delegada por el poder del Espíritu Santo, dejando a un lado todo lo que es carnal y realmente tomando en cuenta
que el trabajo que vamos haciendo nos va sirviendo para disfrutar la presencia de Dios y también que muchos vengan al conocimiento de la verdad. Vamos a estar leyendo en Efesios 4. Los invito a que busquemos Efesios 4. Efesios 4, verso 11. Leo para ustedes. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Qué palabra tan hermosa nos está dando el Señor en este momento. Y que con esa palabra a Dios Padre y a su Hijo Jesucristo le importó mucho, le ha importado mucho los perdidos, aquellos que no conocen de Él, aquellos que no han escuchado las buenas nuevas de salvación. Y cada uno de nosotros está invitado a tener este compromiso con Dios. ¿Por qué? Porque el objetivo es que sintonizados con Dios podamos nosotros también sentir esa pasión e ir en busca de aquellos que necesitan de Cristo. Mas, sin embargo, si nosotros no abrazamos la visión, si nosotros no abrazamos los dones, el llamado, la visión que Él ha puesto, la propuesta, entonces vamos a entrar en una posición, o hay muchos que están en un lugar comodoso de esa posición. ¿Cuál? Desparramando, desperdiciando, desaprovechando lo que Dios ha traído. Leemos en Mateo 12:30. El que no está conmigo, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo en realidad, trabaja en mi contra. ¿Cuántos están dentro de las congregaciones? Como un florero, como un macetero, como solo ojos, y tal vez hasta 4 ojos, porque les falta o desearan tener más. No les es suficiente sus ojos, sino también anteojos y otros instrumentos más, como lupa, para profundizar y estar viendo cosas que no son importantes y dejando de lado lo que sí es importante. ¿Quiere usted desparramar? ¿Quiere usted desperdiciar? No estamos en un tiempo para eso. Hemos de abrazar la visión, hemos de abrazar el llamado. Nosotros como congregación, como cuerpo de Cristo, como su iglesia, necesitamos activarnos, necesitamos estar en la sintonía con Dios, entender que Él nos ha dado esos 9 dones espirituales: palabra de sabiduría, fe, palabra de ciencia, sanidad, milagros, profecía, lenguas, interpretación de lenguas, discernimiento de espíritus. ¿Por qué? ¿O para qué? Para completar la labor, para completar la obra, para llevar a cabo estratégicamente lo que Él ha puesto en nosotros, junto con estos otros dones que hemos leído en en Efesios, de lo que el Señor ha entregado, los ministerios quíntuples. Hay gente que se ha atrevido a decir, hay unos que ya no están en funcionamiento, y ambiguos son porque en algún momento hablan en favor de un apostolado, en favor de un profeta. Esos dos ministerios, junto con el de pastor, con el de evangelista, con el de maestro, están activos, más todos los complementarios que hay. No podemos subestimarlos. Todos los necesitamos para cumplir con la visión, con la pasión que el Padre ha depositado en nosotros. Y
hemos de resaltar en este momento que hay un don que ha de verse impactado o presenciado también, impactando, perdón, o estando presente en el ejercicio de otros, porque ciertamente es escuchar la voz de Dios y este es el don profético. Nosotros como iglesia en este tiempo necesitamos funcionar en línea con el reloj profético de Dios. Hemos de interpretar los tiempos y funcionar de forma proactiva para salvar a las naciones de, de este caos, de toda esta tragedia que está pasando. ¿Con qué? Con que el enemigo los engaña de todo lo que ha venido en contra de la palabra de Dios, de toda maldad, de todo odio, de todo enfriamiento de amor. Nosotros hemos de entender que hemos de funcionar entonces en línea con el reloj profético de Dios, como siendo entendidos en los tiempos. Dios Padre nos ha entregado a nosotros por medio de la muerte de Jesucristo y luego la venida del Espíritu Santo, esta habilidad de no trabajar solos, de no hacer cosas solo por buena voluntad, sino bajo el nivel, el mover del Espíritu Santo. Nos ha dejado el Consolador, nos ha dejado su palabra. O sea, es un Dios vivencial, es un Dios que nos habla, es un Dios que nos anima, es un Dios que nos direcciona, que nos reconforta, que nos dice por dónde hemos de ir. Así que no debemos de subestimar todo esto que nos ha dado. O sea, no hay excusas. El reto de la palabra de hoy es, ¿tienes compromiso? Deja de ser de doble ánimo. Muestra tus virtudes como un guerrero de oración. Muestra tus virtudes amándote, amando a Dios y amando a tu prójimo. Es la invitación que el Señor nos hace. Y nos damos cuenta que después de la venida del Espíritu Santo, se hace presente este derramamiento de dones espirituales que ayudan en nuestro trabajo, en nuestra labor, en lo que el Señor nos ha llamado a realizar, a hacer, a efectuar. Vamos a hacer agrupamiento de estos dones y un repaso de ellos. Vamos a empezar trabajando o hablando sobre palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y discernimiento de espíritu. Esta triada nos está hablando de los dones que revelan. Es necesario para atacar al enemigo, es necesario para las estrategias de conquista de pueblos, de territorios, de almas. Es necesario para ir a aquellos que no conocen de Cristo y que necesitan la salvación. Repasamos que dentro de los dones de revelación está la palabra de sabiduría. Este don consiste en que el Espíritu Santo garantiza en nosotros ese entendimiento, esa prudencia, esa dirección acerca de qué hacer en situaciones determinadas. Hay personas que, dice la palabra, que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y qué importante es que la palabra también nos dice, el que crea que le falta sabiduría, pídasela a Dios. Cada uno de nosotros hemos de pedir tener esa palabra de sabiduría. Y esta palabra de sabiduría es poder dar un consejo oportuno, poder hablar realmente apegado a lo que el Espíritu Santo está diciendo, a lo que el Espíritu Santo está mostrando. Leemos en Mateo 22, le invito a que lo busquemos, capítulo 22, versos 17 y 18. Se está dando este escenario que vemos en las cuales los recaudadores de impuestos conspiran contra Jesús y quieren atraparlo por medio de sus palabras. Y entonces
hacen toda una ponencia que encontramos a partir del verso 15 de Mateo 22. Leo para ustedes: entonces los fariseos se juntaron para tramar cómo hacer que Jesús cayera en la trampa, decir algo por lo cual pudiera ser arrestado. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los partidarios de Herodes a buscarlo. Maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres, enseñas con verdad el camino de Dios. Eres imparcial y no tienes favoritismos. Ahora bien, dinos qué piensas de lo siguiente. ¿Es correcto que paguemos impuestos al César o no? Pero Jesús conocía sus malas intenciones. Hipócritas, dijo, ¿por qué intentan atraparme? Veamos, muéstreme la moneda que se usa para el impuesto. Cuando le entregaron una moneda romana, les preguntó, ¿a quién pertenece la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, contestaron. Bien dijo. Entonces den a César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Su respuesta los dejó asombrados y se marcharon. La palabra de sabiduría funciona también en un sentido sobrenatural de dirección para conocer la perspectiva de Dios en una situación determinada. O sea, esta palabra de sabiduría hemos de anhelarla, hemos de pedirla. Usted y yo creemos que nos falta sabiduría, hemos de pedírsela a Dios. Este don permite a aquella persona que lo ejercita recibir las estrategias divinas para cumplir con la voluntad de Dios en una situación determinada. Por lo tanto, es importante que nosotros estemos pidiendo de esa sabiduría divina. Vamos a buscar Juan 3, verso 34. Se está dando esta afirmación de quién es Jesús, pues Él es enviado por Dios y habla las palabras de Dios porque Dios le da el Espíritu sin límites. Quiere decir que la sabiduría divina encamina a una persona a ser asertiva, a hacer una respuesta, a tener una idea, una solución adecuada a lo que se necesita en ese momento. No basado en su propia capacidad, sino basado en el Espíritu Santo, el que está trayendo esa revelación, el que está diciendo cómo hacer, cómo actuar, qué decir. Vemos también en el caso de la mujer adúltera en Juan 8, del verso 1 al 12. Recuerden aquella mujer que fue acusada de adulterio. La palabra nos dice que los escribas y los fariseos le estaban tendiendo una trampa a Jesús nuevamente para ver de qué lo acusaban. Y en este caso, la palabra de sabiduría no solo da una respuesta oportuna, sino que también esta palabra lleva al evangelismo al mundo. ¿Por qué? Porque ante las preguntas complicadas, preguntas difíciles que alguien quiera plantear, preguntas cauciosas, situaciones en que tratan de poner en estrés a alguien, viene el Espíritu de Dios con la palabra de sabiduría y da las respuestas en un nivel sobrenatural que solo Dios puede dar. ¿Queremos tener sabiduría? ¿Queremos tener el don de sabiduría? Pidámoselo al Señor. La semana pasada he escuchado un testimonio de alguien que ha estado ocupada orando y diciendo, Señor, cuando la gente habla en lenguas, ¿quién interpreta las lenguas? Señor, necesitamos que haya un intérprete de lenguas. Y luego testificaría, escuché a alguien hablar en lenguas y entendí el concepto, el mensaje en global que estaba dando. Y tal vez usted diga, ese no es el tema en este momento. El punto es, la palabra dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá.
¿Queremos nosotros pedir? El Señor está esperando que nosotros queramos pedir. La palabra lo dice en Mateo 7, versos 7 y 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Queremos nosotros tener este don? ¿Lo tienes y te lo has reservado? ¿No has querido hablar? Hoy en el nombre de Jesús te digo, no desparrames, no desperdicies. Emplea tu palabra de sabiduría en donde es requerido para dar el consejo oportuno al pueblo, de acuerdo a lo que el corazón de Dios, a lo que la boca de Dios está hablando. Hasta aquí llegaremos con esta enseñanza por hoy. La próxima semana continuaremos. Oramos. Señor Jesús, gracias por tu infinito amor. Gracias por tus cuidados. Gracias por tu paz. Gracias porque tú nos anhelas. Tú nos llamas. Una, dos, tres, la cantidad necesaria. Tu palabra dice 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo levantará. No dejará para siempre el caído. Hoy yo declaro esta palabra en favor de mis hermanos que han estado guardando sus dones, sus talentos. Hoy, Señor, pedimos perdón por no emplearlos con compromiso, con amor, pagando el precio y buscándote en oración. Porque ciertamente se potencian nuestros dones cuando buscamos de la presencia de Dios, cuando doblamos rodillas, sean físicas o espirituales, o sea, nos postramos ante Dios, nuestro corazón en humildad, en obediencia, y te decimos, toma mi corazón que es tuyo. Toma mi corazón, Señor, porque necesito de ti. Sé tú, Señor, trayendo la palabra oportuna en el momento oportuno. Hoy oro, Señor, para que venga de este don sobre aquellos que hoy lo han escuchado y lo anhelan. Yo también te pido, Señor, dame sabiduría, dame sabiduría. Lo necesito ante las situaciones de la vida, ante lo que estamos viviendo, ante los retos, las preguntas. La gente que quiere estar eh, luciéndose y queriendo poner en vergüenza a tu pueblo o para llevar a error a muchos. Señor, danos de tu palabra de sabiduría para saber tomar decisiones adecuadas, para responder de acuerdo a tu pensamiento y para que en medio de ese actuar muchos vengan al arrepentimiento y al conocimiento tuyo. Queremos vivir en ti, fluir en ti. Padre de la gloria, cumple tu propósito, Señor, en cada uno de nosotros. Que el objetivo, Señor, para el cual se está en el estudio, Señor, de estas enseñanzas, se complete, Padre. Y esto es animar y activar a cada uno de nosotros, los creyentes que hemos nacido de nuevo, en el derecho divino de ejercitar los dones espirituales como un tema ministerial práctico. No lo dejemos en cuatro paredes, Señor. No lo dejemos guardado y menos escondido, sino que en todo lugar, en toda puerta que tú nos abras, en todo escenario que se dé, podamos mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable y así alcanzar y ser respuesta para aquellos que necesitan una voz de aliento, una voz de apoyo, una voz de gratitud. Pon carbón en nuestros labios y perdónanos cuando ha habido deshonra, cuando ha habido murmuración, cuando ha habido egoísmo, mala crianza, soberbia o cualquier forma de creernos mejor que tú o mejor que el llamado que tú nos has dado. Hoy pedimos perdón por estar pensando en Egipto, en las ollas de carne que se podían comer y no estar pensando en que estamos caminando al lado de un
Dios verdadero, de un Dios práctico, de un Dios que se levanta con una columna de nube y de fuego y que levanta bandera de victoria por nosotros. Declaramos que esta palabra se ha enviado y que no vuelve vacía, sino que cumple el propósito por el cual se envió. Anima, reconforta, Señor. Hoy la palabra lo que quiere es invitar a todos aquellos que quieren. Vengan, vengan, beban, vengan, tomen, vengan, coman. Vengan y disfruten la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Honra, gloria y poder sean a ti, Señor Jesucristo, por todos los siglos, por siempre. Amén. Les amo y les bendigo y vamos a seguir en el estudio. El Señor nos está hablando, su Espíritu Santo está descendiendo. Yo veo el fuego crepitar y cómo está saliendo ese fuego hacia diferentes direcciones, hacia nuestros hogares, llenando todo. Aquel que lo llena todo en todo, hoy nos llena en espíritu, alma y cuerpo. Les bendigo y les amo. Un abrazo. Nos vemos la próxima. Bendiciones.